Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que, la verdad, te cambian la forma de ver el pasado. Una pregunta potentísima. Potentísima. ¿Qué habría pasado si la España de Franco, que estaba completamente aislada del mundo tras la Guerra Civil, se hubiera recibido la ayuda del Plan Marshall? Uf, es que lo cambia todo. Lo cambia todo. Y para este análisis nos vamos a apoyar en una combinación de fichas de datos históricos, cronologías y un ejercicio narrativo fascinante que imagina justo eso, cómo una sola decisión, tomada en Washington en 1948, podría haber reescrito el alma entera de un país. Es que para entender el impacto de esa pregunta hay que viajar en el tiempo, de verdad. Hay que ponerse en la situación de 1947. El Plan Marshall, que bueno, su nombre oficial era Programa de Recuperación Europea, no era solo un acto de generosidad. No, claro, tenía dos objetivos muy claros. Reconstruir Europa, que estaba en ruinas, sí, pero sobre todo, y esto era lo crucial, levantar un cortafuegos contra el comunismo. Y en ese tablero, la España de Franco era sencillamente el paria de Europa, el último aliado de Hitler que quedaba en pie, básicamente. Exacto. Por eso su silla estuvo vacía en la conferencia de París en julio del 47 y la exclusión se firma oficialmente el 3 de abril de 1948. Y las razones eran obvias, supongo. Clarísimas. La naturaleza del régimen, esa foto infame de Franco con Hitler en Hendaya, y bueno, una antipatía personal muy fuerte del presidente estadounidense Harry S. Truman, que detestaba a Franco. La puerta estaba cerrada. Y con varios cerrojos. Vale, ese es el punto de partida real. La puerta se cerró, pero los materiales que tenemos aquí proponen un giro de guión, un punto de inflexión muy concreto. Nos llevan a los pasillos del poder en Washington a principios del 48. ¿Mm? Y el debate que se plantea no es sobre moralidad, es sobre pura y dura estrategia de la Guerra Fría. Ahí está la clave. En este escenario alternativo, la voz cantante no la llevan los idealistas, sino los pragmáticos. Figuras como George F. Kennan, el arquitecto de la política de contención. El hombre que diseñó la estrategia de toda la Guerra Fría. Ese mismo. Su argumento, según esta reconstrucción, habría sido simple y brutal. Una España miserable, hambrienta y aislada no es un castigo para Franco, es una incubadora para el comunismo, es una vulnerabilidad en el flanco sur de Europa. Y los documentos que manejamos imaginan incluso un detonante, un informe de inteligencia, quizá. Precisamente. Un informe ficticio pero muy verosímil, que alerta de un repunte de la actividad comunista en zonas industriales clave. Cataluña, Asturias. Claro. Y de repente, España deja de ser un problema ideológico sobre fascismo para convertirse en un riesgo estratégico. El control del estrecho de Gibraltar está en juego. Y eso, en la Casa Blanca, lo cambia todo. Entonces, en ese escenario, Truman cede. Pero, ¿cómo se justifica esa decisión? No puede ser un abrazo a un dictador. Desde luego que no. Sería un movimiento totalmente pragmático. La ayuda no se presentaría como un premio, sino como, como una inversión estratégica condicionada. Condicionado. Eso es, te enviamos tecnología, dinero y alimentos, pero a cambio nuestro equipo de economistas supervisa una apertura económica. Y de cara a los aliados europeos, que estarían horrorizados, el mensaje sería: no estamos rehabilitando a Franco, estamos vacunando a España contra el comunismo. Una medicina amarga. Pero necesaria para contener, según ellos, una enfermedad mucho peor. La doctrina de la contención habría ganado la partida. De acuerdo, el giro se ha producido. Ahora viene lo interesante, contrastar las dos líneas temporales. Empecemos por la España real, la de los años 40 y 50. ¿Cómo era? Era un país devastado. Son los conocidos como los años del hambre. La política económica era la autarquía, un intento desastroso de ser autosuficientes que solo trajo miseria. Hay que imaginarse la vida cotidiana. Cartillas de racionamiento, escasez de todo y el famoso extraperlo, el mercado negro. Hay una cifra que lo resume todo y es demoledora. A principios de los 50, el PIB per cápita en España era apenas el 40% de la media de Europa Occidental. Un 40%. Es una brecha abismal. Estábamos a la cola de todo. Ahora crucemos al otro lado del espejo. En la España alternativa, ¿qué pasa en el verano del 48? En el verano del 48 empiezan a llegar los barcos con el logo del ERP, el European Recovery Program, y no traen solo sacos de harina o leche en polvo, que era lo urgente.
Traen el futuro. Traen el futuro exacto, traen maquinaria pesada, tractores para el campo, fertilizantes, tecnología y, quizá lo más importante, un contingente de economistas y asesores estadounidenses que aterrizan en Madrid con una misión muy clara. Espera un momento. El milagro español que estudiamos siempre se asocia al Plan de Estabilización de 1959. Me estás diciendo que según este escenario, ese plan se habría adelantado 10 años y lo dirigirían americanos. Exactamente eso. Sería una versión anticipada y dirigida del plan de estabilización. El famoso milagro de los 60 se adelanta una década entera, pero no nace de dentro, bien impuesto desde fuera. ¿Y qué impacto tendría en algo como el campo? El éxodo rural fue un drama social tremendo. Habría sido un cambio transformador. La mecanización del campo llega en los 50, no a finales de los 60. Esto no frena el éxodo rural, pero lo hace mucho más gradual. Más ordenado. Mucho más ordenado. La nueva industria, que ya estaría creciendo gracias a la ayuda, habría podido absorber esa mano de obra de forma menos traumática, sin tanto desarraigo. Y claro, a nivel político, esto para Franco es un regalo caído del cielo. Es más que un regalo, es la piedra angular de su nueva legitimidad. La propaganda del régimen da un vuelco de 180 grados. Franco ya no es solo el caudillo que ganó la guerra. Ahora es el modernizador. El modernizador, el gestor eficaz que trae la prosperidad. Y para una generación que solo conocía la guerra y el hambre, el mensaje es potentísimo. La dictadura trae el pan y el trabajo. Se pasa de gobernar con el miedo a gobernar con el estómago lleno de la gente. Y eso es un cambio fundamental. Se pasa de una legitimidad basada en la victoria militar, que con el tiempo se desgasta, a una legitimidad basada en el rendimiento económico, en la nevera llena. Y esa es una base mucho más sólida. Vale, tenemos unos años 50 transformados, pero la consecuencia es que los 60 también habrían sido radicalmente distintos. En nuestra realidad, esa fue la década del despertar, del SEAT 600, del turismo. ¿Del bikini? Fue ese desarrollo tardío el que empezó a generar ansias de libertad. ¿Cómo son los 60 en la España del Plan Marshall? Son la década de la consolidación, no del despertar. La clase media ya no es un fenómeno naciente, es una realidad adulta asentada. La sociedad está mucho más americanizada una década antes. Supermercados, electrodomésticos. Rock and roll, publicidad. Todo eso que nuestra realidad fue una explosión en los 60, aquí ya es paisaje común desde los 50. Y aquí los materiales plantean una pregunta clave. ¿Una sociedad más próspera se vuelve políticamente más dócil? El escenario que se dibuja sugiere que sí, al menos al principio. Cuando tienes mucho más que perder, el piso, el coche, las vacaciones, el miedo a la inestabilidad se magnifica. Y el régimen agitaría el fantasma de la guerra civil, claro, constantemente, para recordarle a la gente lo que podría pasar. Así que las demandas no se centrarían tanto en libertades, sino en lo material. Mejores servicios, mejores carreteras. Los textos utilizan una metáfora muy potente. Una jaula de oro. Es la definición perfecta. Y esa jaula de oro no solo tendría efectos internos. Esta España se convertiría en el ejemplo paradigmático de la doctrina de la Guerra Fría. Estados Unidos modernizando una dictadura anticomunista a cambio de estabilidad. El modelo a seguir. Esto tiene unas implicaciones geopolíticas enormes. Pensemos en la OTAN. En la realidad, España tuvo que esperar a 1982 para entrar. Aquí la integración habría sido mucho más rápida. Un presidente como Eisenhower, que era un general, habría visto la entrada de España en la OTAN en los años 50 como un imperativo estratégico. Miembro de pleno derecho. De pleno derecho, controlando el acceso al Mediterráneo. Franco habría conseguido el reconocimiento internacional que tanto ansiaba, no como un paria, sino como un socio valioso. ¿Y qué hay de Europa? De la Comunidad Económica Europea. En la realidad, las puertas estaban cerradas a cal y canto. En este escenario no estarían tan cerradas. Una España que es un pilar económico y un socio clave de la OTAN no puede ser ignorada. Quizá en una membresía completa bajo la dictadura, pero sí un estatus de asociación privilegiada. Una integración económica casi total. Y eso es peligroso porque desdibuja la línea entre dictadura y democracia en la propia Europa. Exacto. El pragmatismo económico habría pesado mucho más que los principios democráticos. Todo esto nos lleva al momento clave, la muerte de Franco y la transición. Nuestra historia está marcada por la épica de la transición, un proceso tenso, con un intento de golpe de Estado, el 23F, que paradójicamente fortaleció la democracia. Exacto. ¿Cómo habría sido la transición en esta otra España?
El legado es completamente diferente. El análisis sugiere que la transición no habría sido una conquista ciudadana, no habría sido fruto de un anhelo de libertad. Sino, Habría sido una actualización del sistema, una operación pactada desde arriba por las élites económicas y políticas para proteger la estabilidad y los negocios. Básicamente, un rebranding del Estado para que la empresa España S.A. siguiera funcionando. entonces, un evento como el golpe de Estado del 23F sería impensable. Totalmente impensable. Y no por convicciones democráticas, sino porque habría sido un desastre para la economía. El garante de esa nueva democracia no habría sido la voluntad popular, sino la estabilidad del IBEX y la prima de riesgo. Y esto nos deja en el siglo XXI. Nuestro relato nacional se construye sobre la lucha por la libertad, la guerra, la dictadura y el triunfo de la democracia. De ahí surgen debates como la Ley de Memoria Histórica. En la España del Plan Marshall ese relato sencillamente no existiría. La narrativa nacional no sería la de la lucha, sino del éxito económico ininterrumpido. El franquismo no sería una herida abierta. ¿Sería una etapa superada? Un mal necesario que trajo la modernidad una década antes. Y el debate sobre la memoria histórica, sobre desenterrar a las víctimas, Carecería de sentido. Carecería de sentido para la mayoría. La pregunta sería, ¿para qué remover el pasado si el presente es tan cómodo? ¿Se habría perdido la conexión emocional con esa lucha? O sea que el resultado final, la España de hoy, sería una democracia, sí, pero los materiales la describen como de baja intensidad. ¿Qué significa eso? pues una sociedad quizá más apática políticamente, con una autoestima económica formidable pero sin la épica de haber conquistado sus propias libertades. Un país donde la cultura política valora la estabilidad por encima de la participación. Haciendo un resumen, el camino alternativo habría traído décadas de prosperidad a cambio de legitimar una dictadura. La España real sufrió casi 20 años de retraso, pero ese camino tan duro forjó un deseo de libertad que culminó en nuestra transición. Y ahí está la gran paradoja. El Plan Marshall, diseñado para fortalecer las democracias, en España habría tenido el efecto contrario, apuntalar una dictadura. Demuestra una lección clave de la Guerra Fría, que la estabilidad anticomunista a menudo prevalecía sobre la democracia. Exactamente. Para Washington, ese era el juego. Y todo este viaje contrafactual nos deja con una última reflexión. Una pregunta muy directa. ¿Qué es mejor para una nación a largo plazo? ¿Una riqueza tutelada que compra la paz social pero sacrifica la épica de la libertad? ¿O un camino más duro y lento hacia una democracia plena y autogestionada? No hay una respuesta fácil, claro. Son dos caminos que parten de una sola decisión en 1948 y que habrían creado dos países, dos memorias y dos identidades completamente distintas. Dos Españas que en el fondo se habrían mirado al espejo sin reconocerse la una a la otra.